Él mismo le había enseñado a sus discípulos a tener fe, a caminar sobre las aguas, y ahora era su turno. Con la incertidumbre rodeándolo, con el dolor de la cruz en su carne, Jesús, lleno de fe, dijo: Padre, pongo mi vida en tus manos. Lucas 23:46 dice: Para entonces ya era mediodía, toda la tierra se oscureció, la oscuridad duró 3 horas, un apagón total. La cortina del templo se partió por la mitad y Jesús gritó en voz alta: Padre, pongo mi vida en tus manos. Luego exhaló su último aliento. Jesús estaba en la cruz a punto de morir. El sol se había ocultado, una oscuridad de 3 horas. Y resulta que la vida de Jesús, antes de su nacimiento, siempre había estado rodeada de milagros y señales que confirmaban una y otra vez que Él realmente era el Hijo de un Dios. En mi imaginación, Jesús no solamente estaba experimentando un dolor físico, sino también un dolor en sus emociones, un sufrimiento en sus emociones, como un nervio expuesto. Momentos antes Jesús había exclamado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo no sé si tú alguna vez has experimentado el abandono de alguien, o si alguna relación o amistad o un ser querido se han ido de tu vida, pero Jesús estaba experimentando en ese momento abandono. Ahora, Juan 1:1 dice que en el principio ya existía el Verbo, Jesús, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Por complicado que esto suene, esto significa que Dios y Jesús siempre habían estado juntos. Desde el principio de la creación, desde la eternidad, ellos coexistían, ellos estaban juntos. Y en ese momento en la cruz todo estaba cambiando. Sus amigos, sus discípulos, no podían hacer nada. La Biblia dice que ellos estaban a lo lejos mirando. Su madre no podía hacer nada. El gobierno romano, que no podía justificarle, no podía hacer nada para bajarlo de la cruz. La gente que lo había recibido con alegría, diciendo que él era el rey, ahora gritaban: mátenlo, crucifíquenlo. Y para colmo, su propio padre, el ser que había estado con él desde el principio, ya no escuchaba sus palabras. Ahora, este sentimiento de soledad y abandono no significa que Jesús no tuviera fe. Él sabía exactamente que el plan de Dios para salvar a la humanidad funcionaría. Yo creo que en estos últimos momentos Jesús tenía un sentimiento de incertidumbre, pues Él mismo le había enseñado a sus discípulos a tener fe, a caminar sobre las aguas, y ahora era su turno. Con la incertidumbre rodeándolo, con el dolor de la cruz en su carne, Jesús, lleno de fe, dijo: Padre, pongo mi vida en tus manos. En ese momento la cortina en el santuario, esta cortina que simboliza la separación de la humanidad y Dios, esa cortina se rasgó, y en ese momento la humanidad tiene acceso a la presencia de Dios. Ahora, la Biblia dice que la gente comenzó a decir: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y a mí me parece algo sumamente satírico, incluso rayando en el humor negro, imaginar que una vez que ya Él estaba muerto colgando en la cruz,
La gente se despabiló, reaccionó y dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Qué acabamos de hacer? ¿Qué es lo que acabamos de hacer? ¿Se dieron cuenta de su error acaso en ese momento? La Biblia dice que la gente regresó a su casa con mucho dolor y que incluso el soldado romano encargado de la ejecución de Jesús ese día, al ver lo que sucedía, adoró a Dios diciendo, este hombre era inocente. Ahora, la gente esperaba que Jesús fuera el Salvador, que liberara al pueblo del gobierno romano. En cambio, ese día lo único que esta gente vio fue a un hombre que terminó colgado en una cruz delirando. Quizá por eso regresaron a casa con mucho dolor, con mucha decepción y con un sentimiento de abandono, pues habían puesto toda su confianza en una idea. ¿Cuál es tu idea acerca de Jesús? ¿Todavía esperas que Dios sea todo lo que tú piensas que Él es? ¿O de verdad quieres conocer lo que realmente Él es? La Biblia dice que mientras Él entregaba su vida en la cruz, la cortina que separaba a la humanidad de Dios se rasgó. Esto nos dio acceso inmediato a lo que de verdad Dios es, y no la idea que nosotros mismos tenemos de Dios o lo que otras personas nos han dicho lo que Dios es. Con esto te invito a que abras tu Biblia y puedas descubrir la grandeza de Dios, su historia y todo lo que Él tiene para tu vida.